9:10. Hace unos meses el grupo de la redacción de la revista Etcétera, coordinados por su director, por Marco Levario Turcot, publicaron un libro durísimo. Quizá el libro más duro que se ha escrito sobre la 4T en lo que va del sexenio. Se llamó Los farsantes de la 4T. Y hizo un perfil de alrededor de 20 personas muy conocidas, muy conocidas, a quien este trabajo considera pues personas al servicio del proyecto del gobierno, aunque muchos de ellos, según el libro, según Marco Levario Turcot, sean en realidad propagandistas, parte de la maquinaria de propaganda de la 4T. Bueno, hace unas semanas, hace unos días, comenzó a circular el tomo 2 de este libro, Los farsantes de la 4T, otra vez coordinado por Marco Levario Turcot, y son trabajos, son perfiles de diferentes periodistas, diferentes personas. En este tomo 2 escriben Angélica Resillas, Ariel Ruiz Mondragón, Orquídea Font Varela, también Fernando Hidalgo Vergara, José Ramón López Rubí Calderón y Audelino Macario, si no me falta alguno, y revisan, ven a las personas a quienes revisan, critican y hacen un perfil sobre ellos en este segundo tomo de Los farsantes de la 4T. Tocan a Julio Hernández Astillero, a Patricia Hernández, al Fisgón, a Cayo de Hacha, a Andrea Chávez, Enrique Galván Ochoa, a la señora Vilchis, la que sale los miércoles en el ¿Quién es quién en las mentiras?, al Monero Hernández de La Jornada, a Lor Molécula, a Genaro Lozano, hasta hace poco en Televisa y articulista del Reforma, a Abraham Mendieta, a Lorenzo Meyer, Ricardo Sevilla, Juncal Solano. Es un libro brutal. Ciro, despiadado. Marco Levario Turcot, gracias por estar con nosotros. Son perfiles sobre cada uno de ellos, perfiles muy críticos, pero es un libro despiadado, Marco. El agradecido Buen soy día. yo, Ciro. Buenos días, festejando contigo la vida. Aquí estamos. ¿Verdad? Y La eso vida me parece sigue. muy importante, y La vida agradeciéndote estar en el programa de radio más visto de la televisión y muchas escuchado gracias. de México. Creemos en Etcétera que es importante dejar registro, una memoria sobre lo que significa el aparato de propaganda en el que se sustenta el gobierno federal, y en particular de estos comunicadores que, embosados como periodistas, tienen la función específica de promover al presidente de la República y de acompañarlo en cada una de las vicisitudes que él enmarca, de tal suerte que este trabajo, si despiadado es, como dices tú, es durísimo. es que ellos son los despiadados consigo mismo. La característica de este libro no es la opinión de cada uno de los integrantes de la mesa de redacción que tú acabas de leer sobre ellos, sobre 14 de cada uno de ellos que engloban los tomos. Es un espejo que le colocamos a estos comunicadores para recordarles lo que han dicho, cómo lo han dicho y hasta cómo se han contradicho. De tal suerte que el lector, más que la opinión de Marco Levario o de cualquiera de nosotros, está revisando la opinión que ellos mismos tienen. Un ejemplo, Ciro. En la administración de Enrique Peña Nieto hubo desafortunadamente 47 profesionales de la comunicación asesinados. En lo que va de la presidencia actual, hay 74 profesionales de la comunicación asesinados. 74, casi 30 más. Bueno, los farsantes de la 4T, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, utilizaron este hecho ominoso como propaganda, siguiendo las directrices del presidente de la República. Enojados, recuerdo a Álvaro Delgado colocando una manta diciendo no más asesinatos, reclamándoselo a Enrique Peña Nieto. Sí. Y ahora estos mismos, Genaro Villamil,
Epigmenio Ibarra, etcétera, que hicieron esa campaña, se quedan callados frente a una situación de agresión a los periodistas que se ha incrementado exponencialmente, porque ahora es el presidente de la República el que fustiga a muchos profesionales de la comunicación, a intelectuales y académicos, y estos, por eso es una farsa la que ellos montaron en el sexenio inmediato anterior, se quedan callados y no dicen absolutamente nada. Guardó su manta Álvaro Delgado y nunca más ha vuelto a hacer un reclamo. Y peor aún, frente a una situación como la que has vivido tú, uno de las víctimas permanentes del presidente de la República en su mañanera, junto con otros colegas, ellos guardan silencio. Vivimos entonces en un contexto en donde no hay memoria y el presidente de la República ocupa pequeñas piezas de una maquinaria que incluso llegan a formar parte de la agresión en contra de los periodistas. Cuando yo me refiero a que es un libro durísimo, aquí es un libro que no da vueltas sobre los personajes, va directo sobre ellos. Estudia además, porque no son una serie de opiniones. Cuando digo perfiles es porque revisan su trayectoria y sobre todo su comunicación en estos años, 5 años ya del gobierno del presidente López Obrador. Pero estás hablando de figuras con mucho poder, cuando menos con mucho poder editorial, con mucho poder en algunos medios, en las redes sociales. Regreso a este segundo tomo, que es el que leí con atención. El Fisgón, Hernández, Julio Hernández, que ha sido compañero mío en algunos proyectos, Lorenzo Meyer. A eso me refiero. Y además trabajado no son textos de Marco Levario, son textos de personas que han trabajado, que trabajan contigo en la redacción de etcétera. Trabajos estudiados, cuando vemos cómo recuperan, podemos tomar algunos de los ejemplos ahora, cada uno de ellos dicen, aquí hay trabajo, aquí hay seguimiento. Se podría cuestionar que no los buscaste para pedirles una opinión, pero entendemos que fuiste por el perfil periodístico de cada uno de ellos. A eso es a lo que me refiero, Marco Levario Turcot, con que es un libro absolutamente fuera de lo común. El libro más duro que se ha escrito sobre la 4T, o los libros, porque son 2 tomos. Sí, y es que además trata de establecer estos libros una conversación con las audiencias, que es, a diferencia del presidente y de sus corifeos, que lo que buscan en los consumidores de ellos, de su discurso, es que les crean. Nosotros decimos, revisen lo que ellos han dicho con el QR. El lector puede estar leyendo el libro y sacar su móvil y ubicar lo que dijo en el video, en el audio o en el tweet, y con eso, nos parece, queda desnudo lo que ha sido una pretensión del gobierno, porque no solo ellos son las piezas que reproducen al gobierno, sino que lanzan discursos como el de John Ackerman. A ver, tenemos que hacer una pausa y al regresar seguimos conversando con Marco Levario Turcot, coordinador de este libro, estos 2 tomos, Los farsantes de la 4T. Volvemos. Seguimos conversando 9:25 con Marco Levario Turcot, coordinador de un equipo de 7 personas que participaron en la elaboración de estos 2 libros, que repito, durísimos, sin ninguna concesión. Desde el título, Los farsantes de la Cuarta Transformación. El primer tomo salió a mediados del año pasado. El segundo acaba de salir. Y además hablas en el libro constantemente de que estas personas forman una especie de circo. Un circo perverso. En la contraportada de la segunda edición dice, ¿qué nos depara el 2024? ¿La hegemonía de la demagogia y sus payasos o el triunfo de la veracidad informativa? Bien, están estas personas, haces los perfiles, muestras sus contradicciones, haces la crítica y
Y en participa. términos editoriales, toda mi pregunta es en términos editoriales. Sí, sí. Mira, y dejar registro, y con eso contribuye a la memoria de una tensión que va a seguir ocurriendo en el país en los próximos años, que es precisamente eso. La lucha entre la propaganda, hoy el presidente muy temprano felicitando a Lord Molécula, uno de los principales aduladores de él, que no periodista, por un reconocimiento que recibe de un senador proclive al gobierno, y un periodismo que lo cuestiona a él por cancelar los fideicomisos contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, vamos a seguir asistiendo a distintas tensiones entre lo que significa la propaganda y lo que significa la información. Me parece que este gobierno, que está sustentado fundamentalmente en una suerte de carpa, pues utiliza a este tipo de adminículos del poder para inhibir la información y para inhibir a los informadores. Recordemos que uno de los farsantes de la 4T, John Ackerman, es el primero en utilizar la palabra sicarios para llamarle así al periodista que hace su trabajo, Ciro. Y luego hablan del sicariato mediático. Epigmenio Ibarra es el que le da continuidad a ello, y con eso emprende, y sistemáticamente lo hace, porque lo hace él y también lo hace en las redes sociales, comandando, hay más o menos cuatro grupos, cuartos de guerra en las redes sociales, para seguir presionando a todos aquellos que opinan de una manera distinta. El problema es, y creo que esa es una de las virtudes de los farsantes, cuando ellos mismos al escupir al cielo les cae en su propia cara. ¿Tú crees? Estoy pensando en crees? Cienfuegos. Acuérdate cómo hace un año festejaba, 2 años, lo marcas festejaba en el él. perfil que haces del Fisgón. Sí, claro, ¿no? Y eso que no te tocó el episodio de la semana pasada. Sí, claro, así es. Pero es un buen ejemplo de cómo ellos incluso festejaron. Primero acusaron a Cienfuegos de ser parte de la política criminal en contra de los grupos de los cárteles, etcétera. Y luego dijeron que el propio Cienfuegos era un corrupto y un criminal. Cuando el presidente de la República lo condecora, que en efecto ya no tocó en este libro, se quedan callados, Ciro. Y como esos existen distintos ejemplos, pues que nos dan cuenta, además de que entre otras de sus funciones es la inquina en contra de personajes públicos, en lo que hizo Sabina Berman en contra de Enrique Krause, me parece que es una de las cosas de mayor sevicia que haya visto yo en mi vida, junto con otro. Recuérdanos brevemente qué fue lo que... Él y Ricardo Sevilla, ¿recuerdas? Dijeron que habían participado en una operación Berlín fantasiosa. Berlín por la calle de Berlín, Coyoacán. la calle de Coyoacán, en donde supuestamente Enrique Krause había formado parte de un conciliábulo para evitar que el presidente de la República llegara, y todo lo que hemos visto, como si quedaran las palabras al viento y en etcétera, las queremos recuperar, porque eso significó difamar. Como lo han hecho con él, como lo han hecho contigo, como lo han hecho con Carlos Loret de Mola. Cuando utiliza John Ackerman la palabra sicario, se refiere a cuando Carlos Loret de Mola reveló la cantidad de casas que él y su señora esposa tenían, empezando casi el sexenio, recordarás también, de tal manera que cada uno de ellos también tienen un vector fundamental, que es seguir las órdenes del presidente de la República, Ciro, y simultáneamente aplaudir todo lo que él haga. En consecuencia también atacar a todos aquellos que expongan una idea, por muy distinta y muy seria que sea, una idea que forme parte de la libertad de expresión. Y con eso, bueno, pues cada una de las características, Federico Arreola, cada una de las Fabricio Mejía, uno de los principales plagiadores que hay, escritores, que tienen también todos como característica que son muy bien pagados por el presidente de la República. Es decir, ¿sí? No es esta una opinión de Marco ni de los coordinadores. Cada uno de los que forman parte de la 4T o reciben grandes contratos de publicidad, o han formado o son parte del erario porque son funcionarios, como el caso de Genaro Villamil, aquel que alguna vez publicó con su nombre un documento que no era suyo, ¿te acuerdas? Sí. En contra de Televisa, que resultó que incluso al retomarlo The Guardian debió de ofrecerle disculpas a Televisa, y todo ello, pues sí, se queda muy claro que en préstamos, en condonaciones fiscales, en sueldos, en
esto que ellos le llaman chayote, que es recibir el dinero. Ahora, además, en el libro hay personajes con los que se puede dar la polémica. Hemos tenido la polémica, Epigmenio, Federico, Arreola, personajes que están en los medios recurrentemente, Villamil, John Ackerman, pero tocar a alguien como lo haces en el segundo tomo de Los Farsantes, como Lorenzo Meyer, no es muy común. Y además la crítica a partir del perfil que haces de él no es muy común. No. Porque Lorenzo es un personaje serio, respetable, cuidadoso. No es un polemista mediático como lo puede ser Federico Arreola o como lo pueden ser otros. O un pendenciero como Ricardo Sevilla. Sí. No, pero es el texto, el trabajo, el perfil de Lorenzo Meyer también es devastador, Marco. Sí. ¿Que lo escribió quién, por cierto? Me parece que se lo escribió Orquídea Fong. Sí. Sí. Lorenzo Meyer. Sí. A mí incluso a nivel personal me impactó y mucho porque soy de los que crecieron con sus elaboraciones en el Colegio de México. Yo también. En Cali Arena. Fue Ariel Ruiz. Ariel Ruiz, sí. Me impactó mucho y justamente por ese impacto me doy cuenta de la gran diferencia que hay entre Lorenzo Meyer, historiador de los 80s y promotor también de la transición democrática mexicana, el crítico de los caudillos, me parece que junto con Enrique Krause, de los mayores críticos de los caudillos y del daño que han hecho al proceso de institucionalización mexicana, y el contraste ahora en lo que opina, dándole a una sola persona la posibilidad o depositando su inteligencia, la de Lorenzo Meyer demostrada a toda prueba con sus trabajos, a un hombre como Andrés Manuel López Obrador, a quien le justifica ahora absolutamente todo. Y la palabra absolutamente no es un exceso verbal, sino el resultado de esta revisión que en efecto Ariel Ruiz hace por cada uno de los temas importantes que hemos pasado en los últimos meses, los ataques al INE y la justificación que hace uno de los principales constructores, promotores de la existencia del ciudadano, ¿no? De aquel mediados de los 90s. Y termina bombardeándolo. Entonces es implacable consigo mismo Lorenzo Meyer, me parece. Bueno, hacemos una pausa, 9:34. Gracias por los comentarios que estamos recibiendo y terminamos esta conversación con Marco Levario Turcot, quien coordina el trabajo de varias plumas en un par de tomos titulados Los Farsantes de la 4T, un libro que además se publica ya hacia el final de este sexenio. Y regresamos con la pregunta, te la vuelvo a hacer, ¿qué queda después de todo esto? ¿Y qué queda en los medios de comunicación, no? Porque si tú haces una revisión, el line-up de los medios de comunicación en radio, en televisión, incluso en la prensa escrita, es básicamente el mismo que teníamos cuando empezó este gobierno. Pese a los ataques, las críticas, es prácticamente el mismo. Volvemos y concluimos esta conversación con Marco Levario Turcot. Muchas gracias a Marco Levario Turcot por estar aquí, por estar hoy con nosotros en la mañana. Lo invitamos porque nos llamó mucho la atención la crudeza, la dureza de estos dos tomos, Los Farsantes de la 4T, lo frontal que son, la confrontación en la crítica a personajes que hoy tienen mucho poder, Marco. Varios de ellos hoy, muchos de ellos hoy tienen un gran poder. Sí, y es que justamente lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador es darles la propia parcela de influencia que ellos van teniendo, cada uno, el fisgón, hablando del poder, o los medios públicos dirigidos por Genaro Villamil, por hablar de otro gueto de poder, y los que lo representan, como los que ya hemos mencionado, Sabina Berman y todo ello, de tal manera que esos vasos comunicantes que son poder también se expresan en las redes sociales, y se expresan en las redes sociales siempre magnificando y muchísimo las propias palabras del presidente. Nosotros insistimos en cómo ellos mismos
hacen sus propias cabriolas y uno de los momentos más difíciles que ellos viven es cuando el presidente dice una cosa y luego y ellos lo defienden, el presidente corrige y ellos no saben qué hacer más que volver a aplaudir y decir: es que el presidente hasta cuando se equivoca es perfecto. Y en verdad no estoy siendo exagerado. Por ejemplo, cuando dijo el presidente: me equivoqué cuando dije que el ejército debería de regresar, de regresar a las calles, de no estar en las calles. Bueno, pues Epigmenio Ibarra, y por eso el circo, por eso el trapecismo, las contorsiones, hace absolutamente todo lo posible por demostrar que el presidente, aun cuando se equivoca, acertó. Y eso es lo que consumimos permanentemente. Manuel. La pregunta, Marco, es, porque nos lo hacen en varias personas, ¿dónde lo compran? Porque si no lo encuentro en las librerías habituales, no está en Sambro, no está en Gandhi, ¿dónde se compra? En etcétera. Es 5530-0079. ¿Otra vez? 5530-0079 y 76. Ahí damos más informes, 280 pesos cuesta el libro. En la Ciudad de México nosotros se los hacemos llegar de manera gratuita y en todo el país 50 pesos más, Amazon, y aparte a Amazon y todo ello los pueden comprar. Y es que la distribución en México sigue siendo tan mala como en los sexenios anteriores, ¿eh? Además te ofrecen, te piden el 30%, el 40% de regalías para ellos, en fin, difícil. Buena parte de la crítica a estas personas, sobre las cuales perfilas en los dos libros, han sido contra periodistas de medios de comunicación, que están en el Reforma, en el Universal, en la radio, en la televisión. Y yo te decía, y sin embargo, quizá quitando el caso de Carlos Loret, que empezó el sexenio en Televisa y luego se fue a fundar con un grupo de personas el muy exitoso proyecto de Latinos, pero si tú ves a López Dóriga, si tú ves a Azucena Oresti, si tú ves a Sergio Sarmiento en los diferentes espacios, los noticieros de televisión de la noche, pues somos los mismos que estábamos cuando menos en la segunda mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto, y estamos ahora aquí. Eso es a final de cuentas lo que importa. 5 de 6 años ya, Marco. Sí, eso es lo que importa, creo, a final de cuentas. El contraste entre quienes improvisados, sin ninguna carrera periodística, han tenido como función la de ser propagandistas, y quienes han hecho periodismo con esta administración, con la de Felipe Calderón, con la de Vicente Fox, e igualmente criticando como lo han seguido la de Zedillo, ¿no? Sí, la de Zedillo, desde luego. Y han sido, desde luego, críticos de los periodistas, pero también de académicos. Lo que han hecho, insisto, con Enrique Krause me parece terrible. Con Héctor Aguilar Camín, con Denise Dresser. Con Denise. O con políticos. Ahora que hablabas de Latinos, a Roberto Madrazo. En fin, todo este tinglado funciona para torpedear. Ahorita están en estos momentos en las redes, estos farsantes de la 4T, cuestionando a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, porque están defendiendo sus derechos, o los que ellos consideran están siendo lesionados como sus derechos por la desaparición de los fideicomisos. Son esas correas transmisoras. Manuel. Pues la verdad es que me parece muy interesante, sí es muy fuerte, pero la verdad es que no han sido menos fuertes, ofensivos y agresivos estos personajes, pues con todos nosotros, ¿no? No habría por qué tratarlos con suavidad, sino con la dureza con la que se repasa desde los farsantes a estos personajes. Con una diferencia ética me parece fundamental, que es, a diferencia de ellos que difaman, nosotros lo que hacemos en estos libros es reproducir lo que tú has dicho, Fisgón, lo que tú has dicho, Abraham Mendieta, en sus palabras, ¿no? En sus propias palabras, y las contradicciones en las que ellos mismos han incurrido, para la xenofobia, para el racismo, para el clasismo, para la descalificación, para la celebración. Hay quienes celebran o han llegado a celebrar el atentado del que tú fuiste víctima, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso es terrible. Otros se solidarizaron. Otros bien, más, como Epigmenio. Sin duda, siendo precisos, claro. Como Federico Arreola, como algunos de ellos. Y otros guardando silencio, total silencio. La gran mayoría, pero bueno, creo que sí. Están en su derecho. Muchas gracias, los farsantes de la 4T, tomo 1, tomo 2.
Es un trabajo colectivo, no es un texto de Marco Levario Turcot. Marco los coordinó, son textos de 7 u 8 colaboradores, integrantes de la revista, etcétera. Ya dijo dónde se puede conseguir el libro, y bueno, pues suerte, porque ya me imagino cómo te debe haber llovido con la primera edición. Y luego viene con una segunda, no sé si alcance para una tercera. Va a haber una tercera. ¿Habrá una tercera? Habrá una tercera, sí, seguro. Pues quedamos. Si Parques obra. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, muchas gracias. Gracias, Marco.